Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 17 de junio del año 2020. Voy entonces con los saludos por orden alfabético para Fernando Butazzoni. Buen día. Buenos días para todos. Karina Novarese, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Ana Laura Pérez, que ha participado alguna vez en estas mesas, pero creo que no en estas así dedicadas a examinar varios temas de la actualidad. Ana Laura es periodista, gerente de producto digital en el Diario del País. Ana Laura, bienvenida. Gracias, Emiliano. Y por último, el saludo va para Rodolfo Saldain. ¿Qué tal, Rodolfo? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Hoy sí te viniste a Montevideo? Sí, estoy en Montevideo hasta mañana. Y bueno. Así que hoy todos están en Montevideo. En sus casas, pero en Montevideo. Vamos al primer tema. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció que la policía retirará de la calle a las personas que ocupen espacios públicos o portales de edificios en una coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social. Luego de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, Larrañaga señaló que en caso de que esas personas se nieguen a abandonar el espacio público, se dará cuenta a la Fiscalía para que intervenga y aplique la ley de faltas. El ministro continuó diciendo que se coordinará con el MIDES para trasladar a esas personas a refugios en la medida de las posibilidades. Pero hay una legislación que aplicar, hay unas competencias que asumir y que yo creo que la población reclama y reclama con derecho. Y también tenemos que preservar el derecho de las personas que viven en situación de calle a vivir con dignidad, a ser cuidadas en su salud. Y la vía pública no es un lugar de convivencia o una posibilidad de pernoctar o de dormir o de mantener en ese lugar una suerte de residencia ocasional. El ministro enfatizó que se va a actuar con respeto, con ponderación y con cuidado del procedimiento en cada caso. El anuncio se produjo luego de que un hombre de 54 años que vivía en la calle falleciera por hipotermia en un parque de Paso Molino hace 4 días. Esta persona había sido intimada por la policía a dirigirse a un refugio, pero se había negado. ¿Cómo vieron esta novedad? ¿Cómo vieron este anuncio de las nuevas autoridades en una materia que tantas veces hemos discutido en estas tertulias, porque tantas veces hemos vivido la experiencia de fallecimientos por frío, ¿no? ¿Quién empieza? Ana Laura, ¿vamos contigo? Sí, a mí lo que me parece, primero eso que vos decías, que no es nuevo. De hecho, este gobierno lo había anunciado cuando asumió Larrañaga y el anterior lo había tratado de hacer. A mí me parece que en estos casos una cosa que todos los que plantean este tipo de medidas restrictivas muchas veces se olvidan, es de un enfoque del problema, y es el tema de la salud mental. Según el estudio, el último censo que se hizo el año pasado, en 2019, de las 2.000 personas que viven en la calle, 4 de cada 10 estaban en el Vilar de Bo. O sea que ahí lo que hay es una persona que se va del Vilar de Bo claramente porque el Vilar de Bo no está conteniendo, o cualquier otra institución, pero que desde el punto de vista, digamos, obligarlos, llevarlos, arrastrarlos incluso, no va a solucionar un problema de fondo, que de hecho en sociedades integradísimas como las nórdicas hay gente que vive en la calle, porque hay un componente que tiene que ver con la salud mental, con cómo se trabaja con personas que por sus características y por cómo se las enfoca, terminan viviendo en la calle. No siempre vivir en la calle es la respuesta a una situación meramente de pobreza. Sí, obvio, está atravesada por la pobreza, incluso cuando hay características que tienen que ver con lo mental. Pero sí, creo que... El ministro Bartol contaba ayer cuando estuvo aquí en la entrevista central de En Perspectiva que esta persona estaba en contacto con la familia, había ido y vuelto de la calle. La familia había hecho todos los esfuerzos por retenerlo y cada tanto este hombre se iba de nuevo, ¿no? Tal cual, es que muchas veces no es un tema de que se solucione llevándolo a un lugar porque lo que el señor no tiene es una cama caliente. Muchas veces lo que hay es situaciones
atravesadas por niveles de complejidad. Hay adicciones a las drogas también, muy, muy fuertemente. Hay situaciones de fuertes adicciones a las drogas. Es gente que rompió, en este caso sí, él mantenía contacto con su familia, pero muchas veces hay un deterioro creciente de las redes de contención que hacen que una persona se vaya a vivir a la calle. Y eso además profundiza, de nuevo, sus características de base, digamos. Una persona con problemas de tipo psiquiátricos, si rompe sus redes de contención, profundiza muchas veces esos problemas. Si añade adicción, los vuelve a profundizar. Entonces me parece que obligarlos a dormir en refugios puede solucionar en el corto plazo que no haya algunos casos de hipotermia, pero como que nos esconde una parte del problema porque no nos... De hecho, siempre hablamos de este tema cuando alguien muere. Digamos, lo hablamos el año pasado porque hubo 2 muertes el año pasado y después no lo volvimos a hablar. Y lo hablamos cada vez que hay una muerte, pero como que los problemas son los mismos. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue? Fernando, voy contigo que tenés el micrófono ya pronto ahí. Sí, todo listo. Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Ana Laura. Creo que en general el sistema político ha subestimado la dimensión del problema, no la dimensión cuantitativa, sino cualitativa. Es un problema muy serio que abarca, digamos, a prácticamente todas las sociedades modernas. Cuando digo las sociedades modernas, digo la de los países desarrollados y también la de los países del tercer mundo que tienen, digamos, métodos de registro o de establecer parámetros para ese tipo de situaciones. Lo mismo ocurre, como ella decía, en los países nórdicos, en Nueva Zelanda, que tienen un problema muy serio con el tema de los sin techo, de la gente que vive en la calle. En Estados Unidos, el gobernador del estado de Nueva York el año pasado decidió mudar, para eliminar o disminuir el problema de los sin techo, mudar a miles de ellos a otros estados. Yo creo que es un problema muy serio, creo que hay una subestimación, repito, creo que el sistema político lo está considerando en términos básicamente administrativos o políticos. Me gustaría que para esta situación también hubiera, porque además si es honorario no cuesta nada, un comité de científicos expertos que analizaran la problemática y propusieran soluciones. No tienen por qué ser epidemiólogos, pueden ser sociólogos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, etcétera. Pero creo que hay que buscar soluciones que van más allá de decir, como decía Ana Laura, arrastrar a los sin techo, decir, bueno, te llevo a un refugio, te meto 2 castañazos y te quedás ahí tranquilito. El problema es mucho más serio y mucho más grave y creo que además decir, por ejemplo, que se va a aplicar la ley de faltas. La ley de faltas es un chiste para los sin techo. El artículo 14, que es el que se va a aplicar, dice que el que no acepte ese tipo de medidas, como ir a un refugio, lo van a castigar con 7 días de trabajo comunitario. Cuando el problema que tiene esa gente justamente es su vínculo con la comunidad y con el trabajo. Parece que es un sinsentido. Entonces yo creo que hay que hablar más seriamente del tema, con personas idóneas que puedan asesorar al sistema político y sobre todo al gobierno para no tomar medidas que sin duda no van a dar resultados. Sí, una de las preguntas que queda abierta después de la intervención de ayer del ministro Jorge Larrañaga es qué diferencias va a haber en este procedimiento con los procedimientos que con la ley de faltas también se pusieron en marcha ya en gobiernos anteriores, ¿no? No es la primera vez que se va a recurrir a la ley de faltas, ¿no? ¿Dónde va a estar el diferencial? ¿Dónde va a estar la ventaja esta vez como para que efectivamente tengamos un resultado, para que esta gente salga de esos lugares? Esto no... Y bueno, a estar por el ministro Larrañaga va a ser en el principio de autoridad. ¿Rodolfo? La diferencia va a estar en el principio de autoridad. ¿Rodolfo? Sí. Sí, yo comparto tanto lo que decía Ana Laura como lo que decía Fernando, y realmente es un problema muy, muy profundo que es una realidad del Uruguay y del mundo. Probablemente tú recuerdes, Emiliano, que en una tertulia de la semana pasada, creo que fue, yo comenté un libro de un premio Nobel de Economía, Angus Deaton, sobre muertes por desesperanza en Estados Unidos. Sí, sí. Un volumen tal de situaciones que llevó a que la esperanza de vida global en los Estados Unidos cayera durante 5 años seguidos.
Y eso tiene que ver con, no solo con este tipo de situaciones, pero las involucra y con una dimensión realmente muy fuerte. Es decir, parecería que hay al menos dos niveles para abordar esto. Uno, un nivel donde creo que no hemos encontrado una solución en el Uruguay y probablemente tampoco internacionalmente, que es una solución de fondo, ¿verdad? Abordar esa ruptura radical de los vínculos sociales que tiene buena parte de esta población, producto de patologías mentales, adicciones, etc. Otro segundo nivel de abordaje es la emergencia. Es decir, probablemente en el caso de esta persona que falleció, bueno, de haber estado en un refugio, no hubiera ocurrido el fallecimiento y parecería que las autoridades tienen una obligación de tratar de evitar esa situación. Naturalmente, un tratamiento administrativo, ¿qué es lo que propone la ley? Bueno, que la policía debe llevar esas personas al MIDES y que el MIDES debe intentar, digamos, contenerlas si es que la persona quiere. Está bien difícil el tema de hacerlo contra una voluntad firme de estas personas. Allí ya estaríamos, digamos, casi que en un ámbito represivo, que en algún momento, bueno, puede tener alguna lógica, pero que obviamente no puede ser la situación estándar. Es decir, realmente una solución de fondo a estas situaciones requiere cambios que van mucho más allá de la situación de calle, que requiere tratar las adicciones, en un país que tenemos muchas limitaciones para tratar las adicciones. Más de uno de nosotros seguramente habremos visto muchos padres desesperados porque no hay mucha chance de qué hacer con esos hijos. Y también la posibilidad de integrar de alguna manera o retomar a la vida social y de vínculos de personas con este tipo de patologías. Hay una parte del problema, una parte de esa población en la calle, que es de gente que salió de las cárceles, ¿no? Que no tuvo a la salida, cuando recupera la libertad, el apoyo que conviene que tenga justamente para que pueda reintegrarse. Esa parte de esa población está siendo objeto de atención, quizás sea en la que se puede incidir de manera más efectiva, dependiendo de los programas que se lleven a cabo, ¿no? Porque ahí claramente hay un déficit, siempre ha habido un déficit, ¿no? Pero bueno, falta escuchar a Karina. Sí. A ver, totalmente de acuerdo que acá el trasfondo es de salud mental en su inmensa mayoría, pero me parece que eso es justamente lo que se olvidan, no solamente las autoridades de diferentes gobiernos, sino la población en general. Creo que muchos uruguayos se quedaron con la idea de que los que vivían en la calle eran por temas de pobreza en general o en todo caso por temas de adicciones. Y eso creo que es una herencia de la crisis del 2003-2004. La verdad es que en los últimos años, en muchos últimos años, los estudios que se han hecho con respecto a la gente que vive en la calle, como ya dijeron Ana y los demás contertulios de hoy, básicamente es una decisión personal que toman. Por supuesto, no una decisión que uno pueda decir que es absolutamente consciente porque están afectados por problemáticas mentales muy complejas. Lo que pasa es que, así como la gente no lo ve o no lo tiene tan en cuenta, las autoridades tampoco lo están manifestando. Las declaraciones del ministro Larrañaga no tienen en cuenta esto. Las declaraciones del ministro Bartol sí. Pero donde hay una diferencia ahí importante a nivel político es que el último gobierno, los últimos gobiernos, pero en particular el anterior, porque como decían también, esto se da todos los años y sobre todo la discusión se da cuando se muere alguna de estas personas que están en situación de calle, la discusión política es si se los puede obligar o no a salir de la calle. El gobierno anterior decía que no, que tenían derecho a habitar en la calle. El gobierno actual dice que sí, que no tienen derecho a habitar en la calle porque la calle es un lugar público, y después agregan lo del derecho a la vivienda. Pero más allá de esa discusión, que igual no es menor, no es menor para nada, la pregunta es qué pasa con estas personas una vez que logran sacarla de la calle, ya sea por la fuerza o ya sea a través de sistemas más voluntarios como los que se intentaron durante el año pasado y los años anteriores. Ir a un refugio es eso, es un refugio, es una solución temporaria. Y por eso también la gente que va a refugios muchas veces no quiere dar de vuelta a refugios.
es una situación mucho más compleja que yo no le veo salida fácil, y no le veo salida fácil tampoco en las propuestas que está haciendo este gobierno, por más que lo haga con la mejor voluntad. Si no se busca una forma de tratar a la mayoría de estas personas que viven en la calle, no por necesidad, sino por problemas mentales, entonces vamos a seguir con esta problemática, porque no es solamente Uruguay, y a eso se le agrega otro problema. Ahora, básicamente, la mayoría son por problemas mentales, pero no sabemos qué puede pasar con la crisis que se genere a partir de lo que fue todos estos meses de mucha inactividad, y sabemos que se va a generar una crisis económica En el importante. Ministerio de Desarrollo Social existe la convicción de que está habiendo un aumento de gente en situación de calle por ese motivo, ¿no? A me refería. Y creo que no lo estamos viendo del todo ahora, lo vamos a ver en unos meses, lo vamos a ver peor en unos meses. Ahí sí vamos a tener dos grupos bien diferenciados de personas que hay que tratar de forma diferente. Las que tal vez quieren salir de la calle inmediatamente con una ayuda de comida, de vivienda, y estas otras personas que no las sacamos solamente con un decreto o con una ley de fallas, como acaba de decir el ministro Larrañaga. Ayer en la entrevista el ministro Bartol dijo algo que me impresionó. Él dijo, ha habido un aumento en la cantidad de gente en situación de calle, a punto tal de que por más que hemos aumentado los cupos en refugios, y destacaba que había sido un aumento importante, si hoy fuéramos a llevar a todas las personas que están en la calle a refugios, no tendríamos lugar. No podríamos llevarlos a todos. Qué curioso cuando, por otro lado, obviamente se quiere que salgan de la calle, ¿no? En ese caso supongo que lo van a tener que planear el Ministerio de Desarrollo Social. La solución no es llevarlos a refugios, la solución es encontrar formas de encontrarles viviendas para esas personas, y a veces son familias enteras. Cuando la crisis empieza a complicar, lo que vimos en la última gran crisis de Uruguay y en otros momentos complicados económicos, era que eran familias enteras, no era solamente una persona sola como estamos más acostumbrados lamentablemente a ver en los últimos años. Antes de escuchar Eso de nuevo, va a requerir como de medidas específicas. Antes de escuchar de nuevo a Fernando, introduzco lo que ayer anunciaba Bartol acá en la entrevista a propósito de los planes que tienen, los cambios en los que están trabajando. Dijo que el foco de su cartera es mejorar las condiciones de alojamiento para sacar del medio algunos de los motivos por los cuales las personas de la calle se resisten a ir a las instalaciones del MIDES, ¿no? Para eso, dijo, se están generando, en primer lugar, habitaciones para 2 personas en los refugios, o sea, que haya convivencia de a 2 y no convivencia múltiple. Pero además se está yendo a un sistema por el cual se les va a facilitar a las personas de la calle viviendas con la Agencia Nacional de Viviendas, viviendas en las que habiten de a 2 o de a 3, nada más que de a 2 o de a 3, emulando una práctica que viene de países nórdicos que se llama Housing First. Es un modelo internacional, internacionalmente se le llama Housing First, empezó en los países nórdicos, pero ya muchos países lo están implementando porque se ha visto que es un sistema mucho mejor que el del refugio. Es decir, que el refugio tú esperás que la gente de alguna manera vaya dando pasos dejando algunos problemas que tiene, conseguir un trabajo, y después finalmente, entonces, si le va bien, le daremos un lugar donde estar, una casa o lo que sea. Y este modelo nórdico lo que te dice es que hasta que una persona no tiene un lugar en el mundo, que no puede decir aquí estoy tranquilo, y hasta puedo invitar a alguien que me venga a ver, hasta que no tiene eso, los demás pasos se le hacen muy difícil. Esa otra escalera se te va quedando, en cada escalón se te queda un 20% de la gente, y al final, para cuando le vas a dar la casa, solo que te quedó el 5% de los que empezaron. En cambio, con esto de darle la casa primero, la velocidad a la que la gente progresa y va logrando dar pasos en su vida es mucho mayor. Y entonces, y finalmente es un modelo de autonomía, insisto, no un modelo de tutelaje donde parece que los tratás con menores de edad que están a cargo tuyo y tú le decidís todo por ellos. Pero entonces, para seguir entendiendo, lo que se usa es una casa. El final, al proyecto con final, es con una casa. El intermedio son estos residenciales donde están de a 2 y con llave. ¿Qué dicen ustedes a propósito de una tendencia como esta, de un proyecto como este? No sé, introduzco también ese factor. ¿Quién sigue? ¿Quién va ahora? Sí, yo creo que es un cambio bien interesante, ¿verdad? Rodolfo, sí. Que es intenta por lo menos generar una nueva propuesta que no está exenta de dificultades, ¿verdad? Porque la convivencia entre personas que no se conocen
y que tienen determinado tipo de hábitos que tal vez no sean los mejores para compartir, puede ser también fuente de otros problemas. Pero bueno, parecería que es por lo menos una propuesta diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Lo que pasa es que hoy la convivencia se esfuerza en grupos más grandes todavía, ¿no? No de a 2 o de a 3, sino en grupos más grandes donde hay todo tipo de problemas mezclados, ¿no? Acá se trata de que haya incluso una prueba, un proceso por el cual terminan quedando 2 personas que tienen cierta facilidad para convivir, ¿no? Bueno, pero Ana Laura, ¿qué ibas a decir tú? Yo creo que 2 cosas. Una, que creo que es un modelo interesante porque un poco lo decía Bartol, desinfantiliza, ¿no? El modelo de refugio es un modelo que infantiliza mucho a la persona que vive en la calle porque alguien le dice a qué hora se come, alguien le dice a qué hora se baña, alguien le dice a qué hora se levanta. Eso es una cosa que uno hace con sus hijos. Y estamos hablando de personas que pueden tener las patologías que sea, pero son adultos responsables de su vida. Me parece que es una cosa que de fondo es bien interesante y creo que empodera, como decía Bartol, en el sentido de que si yo puedo encargarme de esas cosas, entonces puedo salir de esta situación en la que estoy. Eso me parece que realmente es una cosa interesante como enfoque. Habría que ver esto, ¿no? De cómo, pero de hecho estas problemáticas de enfrentamientos o discusiones o peleas se producen en los refugios. Y lo otro que me parecía que estaba bueno comentar un poco en el sentido de lo que decía Karina, es que muchas veces lo que pasa en situaciones como estas, como lo que está pasando con el COVID-19 u otras situaciones, es que visibilizan situaciones que en realidad existen y gente que vive el día a día, ¿no? Gente que paga la pensión una vez por día o una vez por semana, y que entonces está en la calle porque hace el dinero para pagar el día siguiente hoy, y si hoy no puede hacer, hoy no tiene dónde vivir, y a la semana le tiran las cosas a la vereda. Entonces también creo que a veces vemos el final del proceso, y lo tratamos cuando está al final, y no lo tratamos en que hay un montón de gente que nunca dejó de vivir en los últimos años en esa situación de precariedad, de acostarse no sabiendo si mañana va a ser el dinero suficiente para seguir viviendo en la pensión donde vive, en el lugar donde vive. Entonces, también pensar los procesos desde lo que vos decías, Emiliano, de la cárcel también, ¿no? O sea, pensar los procesos desde antes y no desde que ya cuando estamos hablando de una persona que muere de hipotermia, que también es otra cosa interesante, y es que hablamos de los que mueren de hipotermia, como si morirse de un infarto por dormir en la calle o morirse de una enfermedad maltratada, de un tumor nunca operado. O sea, cerca del diario, por ejemplo, hay una señora que vive en la calle hace años, claramente tiene problemas mentales y tiene un tumor que se ve. O sea, ¿a qué punto tenés que llegar para no ser parte del sistema sanitario a ese grado, ¿no? Entonces nos preocupa cuando muere de hipotermia, pero no cuando le da un infarto, como si eso no fuera parte de estar a las 4 de la mañana durmiendo en la calle, ¿no? Fernando. Sí, yo en general estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo quería apuntar 2 cosas sobre este asunto. Primero, a mí me parece que es un enfoque erróneo, y lo digo sobre todo por el ministro Larrañaga. Hay como una tendencia a decir, bueno, vamos a sacar a la gente de la calle para que todo quede limpito y resplandeciente, ¿no? Para que los vecinos, los buenos vecinos, estén conformes con la actuación de las autoridades. Me parece que ese es un enfoque equivocado, erróneo. Segundo, yo creo que es muy interesante esta idea de hacer, digamos, pequeños grupos de a 2, de a 3, que tengan su habitación con llave, baño, etcétera, para que puedan ir integrándose. Me temo que es desde el punto de vista material, a ver, esto es como echar agua en un canasto, ¿no? Vamos a entender, si mañana hubiera dinero suficiente y sacaban a toda la gente que está en la calle y le dan una casa a cada uno, al otro día teníamos otros 2.000. No le quepa la más mínima duda. Es decir, yo creo que acá hay un problema que va mucho más allá, que es mucho más profundo. Como decía Ana Laura, hay que ir al principio del proceso y no al final del proceso. Acá, por ejemplo, yo vivo en 18 y Magallanes, frente a la sucursal 19 de junio del Banco República, lugar en el que tradicionalmente se venía a dormir bajo el techo ese 15 o 20 o 25 personas. Pues dijeron, se acabó, eso no va más. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron unos conitos de plástico
para que la gente no entrara al Banco al techo ese. Lo cual duró, no sé, 2 días o 3 días, porque se robaron los conitos, la gente volvió a dormir ahí y la cantidad de gente era tal que era muy difícil manejar ese grupo. Me parece que es un tema muy profundo, que hay que ir mucho más allá y con mucho más seriedad científica de la que se está haciendo ahora. Tengo cantidad de mensajes de los oyentes, como se imaginarán. Por ejemplo, a propósito del otro lado de estas situaciones, la de la gente, el lado de la gente, ¿no? La gente que convive con las personas en situación de calle. Quizás esto viene a cuento de lo de Fernando. Dice Mariana, no creo justo llamarnos buenos vecinos. Es difícil convivir con grupos de 4 o 5 jóvenes hombres que están observando y robando a las personas del entorno. Y tener que ir después incluso a limpiar lo que hacen. No es justo tener que asistir como asistimos a peleas en la noche, etcétera, etcétera. Están hablando, del impacto de estas situaciones en la gente que vive alrededor, ¿no? Emiliano, una aclaración nomás. Cuando yo digo buenos vecinos, no lo digo desde el punto con una ironía. Lo que digo es que claramente hay gente que vive como yo, por ejemplo, que vivo en un lugar confortable, enfrente a una situación realmente dramática en la cual ha habido peleas, ha habido incidentes muy serios, mugre de todo tipo, que hay contratado una empresa que viene con un camión cisterna a las 6 de la mañana a manguerear la cuadra esa, para que tengan una idea. Yo no digo que buenos vecinos desde el punto de vista irónico, lo digo como una separación bien clara entre quienes estamos establecidos en una casa, en un lugar, y esa gente que está a monte, digamos. Y después hay otros mensajes como el de Miguel Ángel que ponen el acento en las depresiones, ¿no? Debería tratarse las depresiones, los motivos. Hay una cantidad de estas personas que están en la calle por pérdida de propósitos, haber estado en la dependencia afectiva por alguien, esta persona la abandonó o falleció. Otros simplemente se hartaron de vivir en competencia, pagar cuentas, vivir esclavizado a un trabajo o negocio por 40 años, 12 horas por día. Ese tipo de situaciones también existen. Lo que pasa es que hay tantas situaciones como vidas. Sí, es una variedad enorme. Y la realidad es esa. Y si bien ahora las propias encuestas que se han hecho con gente de la calle, gente que vive en la calle dicen que hay un problema mental atrás, pueden haber otros problemas, y yo sí estoy de acuerdo en que el plan tal como lo describe el ministro Bartol es muy interesante, pero también creo que la sociedad tiene que estar dispuesta a invertir en ese tipo de planes. Esos planes son muy caros. No es que no se puedan hacer. Uruguay está lleno de casas que no se utilizan, que son propiedad del gobierno, que se podrían reciclar o utilizar de alguna manera, pero por algo tampoco se han hecho. Es solamente por incompetencia repetida de los últimos 30 años, porque este tema se ha discutido por lo menos desde que yo tengo conciencia, desde la vuelta a la democracia, y sin embargo nunca se le ha encontrado una solución. Eso no significa bajar los brazos y no hacer nada, pero sí tener en cuenta que es muy difícil abordarlo y tratar de evitar, y sé que es muy complejo y es justamente lo que no se ha logrado, el griterío político, porque lo que se logra con este griterío político o con el de otros gobiernos es simplemente polarizar una situación que hay que ir a buscar sus causas en otro lado y no en la política ni en la ley precisamente. Puede haber, la única ley que en todo caso deberíamos tener en cuenta es la Constitución, que dice que todos tenemos derecho a la vivienda y sin embargo no se está cumpliendo. Somos de alguna manera todos responsables de eso y no un gobierno de turno. Se podrá estar de acuerdo o no con lo que hizo el Frente Amplio y su forma de encarar esto, se podrá estar de acuerdo o no con lo que va a hacer este gobierno, más allá de las declaraciones de Larrañaga, que para mí son básicamente para la tribuna, pero lo que hay que buscar es algo más de fondo. Acá hay una persona que pasa no todos los días, pero una vez por semana pasa, es un señor, un vendedor ambulante, y como decían a Laura, y sonó el teléfono en casa, el teléfono de línea que suena una vez por año, sonó ahora, pero bueno, debe ser un vendedor ambulante. Debe ser una encuesta. Me están vendiendo algo. No, están vendiendo algo seguro. ¿Tenés teléfono de línea? Es extraordinario eso. Tengo teléfono de línea porque quedó, pero no lo atiende nadie. Creo que mi hija se dio cuenta que yo estaba y ahora lo atendió. No, me perdí. Lo que estaba diciendo es que es muy difícil llegar a poder solucionar cada uno de estos casos sin hacer una inversión importante. Es imposible, les diría. Y ahí les contaba el caso de este señor que viene a vender a casa, viene a vender
lo que hay esa semana o lo que él encuentra, y él me dice que tiene que pagar, hace mucho tiempo que viene, unos 700 pesos por día por la pensión, que era a lo que se refería Ana Laura. Es carísimo. ¿Quién puede pagar? Esa persona no vive en la calle, hace todo lo posible por no vivir en la calle, pero está siempre a un paso de vivir en la calle y de que le saquen todas las pocas pertenencias que tiene. 700 Entonces, por día son 21.000 por mes, ¿no? Sí, claro. Disparate, ¿no? Más de 500, a ver, han hecho notas y es verdad, se cobra más que un hotel una pensión, porque sí. ¿quiénes van a las pensiones? Las personas que no pueden acceder a nada más, que no tienen garantías, que no tienen formas de alquilar. Eso ya se ha discutido, también se discutió mucho en el último gobierno del Frente Amplio, buscaron algunos mecanismos, pero es un tema de fondo el de la vivienda muy, muy complejo, que se da de costado con de la gente que vive en la calle, pero no es lo único que la soluciona. Hablábamos también de la salud mental. O sea, hay mucha complejidad en torno a esto, Rodolfo, y lamentablemente lo discutimos solamente cuando hay casos límites o cuando vemos la persona de la esquina, que sí, es verdad, como dijo la oyente, es muy difícil a veces convivir constantemente con personas que viven en la calle. Cerramos, Rodolfo, ¿contigo? Sí, yo quería pelear un poquito a Fernando, pero ya se me adelantó una de las oyentes. No, realmente la situación de los vecinos que tienen que convivir con esa situación es terrible, ¿verdad? Yo circulo acá en Montevideo mucho en la zona de la Plaza Varela, por ejemplo, y en la Plaza Varela realmente ha habido propiamente campamentos, ¿no? Tanto en la Plaza Varela como en Charrúa, a la vuelta, yo qué sé. Son situaciones bien, bien complicadas que los vecinos no tienen por qué lidiar con esas situaciones. Ahora, quiero poner un último acento en el tema carcelario, porque efectivamente muchas de estas personas han tenido una experiencia carcelaria, y si hay algo que en el Uruguay debe invertir y va a tener que invertir y lo va a tener que hacer, porque ahí está buena parte del meollo de la situación de inseguridad, es en la situación carcelaria. Es absolutamente imposible, ya lo sabemos, sería llover sobre mojado, pero realmente más y mejores cárceles es una política, incluso hoy una política social. Había quedado pendiente, no sé cómo llamarlo, una dúplica, réplica, no sé qué era, de Fernando a Rodolfo en el... No, una nota al pie. Decía Rodolfo que los vecinos que padecen esas situaciones, que realmente son muy, muy problemáticas, yo las padezco, no tenían por qué hacerse cargo de esos problemas. Bueno, yo creo que justamente esa es el quid de la cuestión, que los vecinos también deben hacerse cargo de una parte de ese problema. Y me parece que en la medida en que dividamos a la sociedad, decir, de esto yo no me ocupo, es como la basura, ¿verdad? Que pase el camión y la recoja. No, me parece que eso es un error. Era eso nomás. Ya volvemos a la tertulia de este miércoles.